Tenemos el público perfecto para lo que les vamos a compartir. Mi nombre es Paulina Bustos, yo trabajo en Operaciones de Codeando México, una organización que hace innovación cívica a través de tecnología. Y ahorita en la siguiente hora vamos a hablar de cómo abrir datos, o más bien, cuáles son lecciones aprendidas y consejos de abrir datos a través de la sociedad civil. Creo que en este evento hemos hablado mucho del gobierno, hemos hablado mucho de cómo el gobierno se está abriendo y cómo los ciudadanos podemos apoyar al gobierno para la apertura, pero este panel va a ser una conversación muy sincera de todas las personas que tenemos aquí sobre cómo como sociedad civil podemos hacer un mejor trabajo abriendo datos. Y bueno, voy a empezar presentando a nuestros panelistas. Todos los panelistas son personas que admiro mucho y estoy muy contenta de que hayan aceptado hablar con nosotros. Entonces voy a presentarlos y por favor expliquen en 1 o 2 minutos dónde trabajan y por qué su organización abre datos. Empezamos con Hugo porque Hugo trae el micrófono. Hola, gracias por venir. ¿Se oye bien? Yo soy de Gobierno Fácil. En Gobierno Fácil lo que hacemos es traducir los datos del gobierno, los hacemos consumibles, aplicamos diseño de información y creamos herramientas como INEGI Fácil o Ramo 23, básicamente. Juan Pablo. Qué gusto, Hugo. Sí, me da mucho gusto ver una sala muy interesante. Mi nombre es Juan Pablo, soy cofundador de Codeando México, trabajo con Paulina y un grupo de hackers cívicos que a lo mejor ya han visto alrededor durante el evento, y básicamente somos un equipo de hackers que trabajamos para habilitar innovación cívica, innovación abierta y datos abiertos en México. Y bueno, casi todos somos developers y estamos creciendo. Hola, yo soy Paco Meckler, trabajo en el Instituto Mexicano para la Competitividad. Estoy a cargo de la parte técnica de un proyecto de comparación de escuelas que se llama Mejora tu Escuela. Y obviamente dentro del sector educativo hay muchos datos que son públicos, más no abiertos, y parte de nuestra tarea ha sido abrir estas bases de datos. Gracias, mi nombre es Sergio Araiza, soy parte de una organización que se llama SocialTIC y nos dedicamos particularmente, a diferencia de los compañeros que están más en la línea técnica, nosotros estamos más en la línea del empoderamiento de los datos, socialización, capacitación e investigación en cómo se están usando y cómo están aplicando los datos, sobre todo para empoderar a ciudadanos y que a través de ellos pues, se genere incidencia en políticas públicas y cambio. Entonces, bueno, muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Mo Rubenstein, mi español es muy mal, pero trabajo en Open Knowledge, and sorry for my English again. I'm originally from Israel, where I used to work with a bunch of hackers in an organization named the Public Knowledge Workshop, so I have an experience from there, and I'm doing the Open Data Index. Now it's Open Knowledge that basically look at civil society, basically have to measure how open the data in each country is. And I'll try to speak super slower than that. Gracias, Mor. Bueno, vamos a empezar una plática que quiero que sea una plática muy sincera y personal entre los panelistas y también las personas que están en el público. Veo que hay mucha gente de la sociedad civil y ciudadanos que si tienen alguna pregunta en cualquier momento del panel, siéntanse con confianza de levantar la mano y que nosotros escuchemos su pregunta y la contestemos aquí. Primero que nada vamos a empezar platicando. Yo les pedí a todos los panelistas que prepararan una historia en 3-4 minutos y nos explicaran cuál ha sido el caso de éxito que ha tenido su organización abriendo datos y cuáles fueron los factores que contribuyeron a ese éxito. Y espero que eso nos ayude a entender muchas lecciones. Entonces empezamos, Mor. So successful case of civil society. Yes. Sí. So we in Israel had a really big issue with our budget. We can never see exactly what's going to where. So we decided as civil society to try and see how we can actually do and see what's happening with the budget. So we tried numerous places. We tried to speak to our government and tell them, hi government, we want to know what's going on. But then we got refused. So we looked around the world and we tried to see how many government actually released their budget transactions. Does someone doesn't know what is budget transactions mean? So budget transaction are actually after the budget is processed and been approved. It's how government change your budget throughout the year. So we thought that the Israeli government is the only government in the world that does that. So we went to the Open Data Index and we found out that it's actually part of
62 countries that does not open the transaction. Probably your country as well, because there's not a lot in it. Only 8 do that. So we started to look for stakeholders in order to help us. And we found them not in the government, we found them in the opposition. We found them in a really small party with basically our youngest member of parliament in Israel. Her name is Stav Shafir. And she was leading the protest in 2011. And we spoke to her about why we want to see what's happened with the transaction. And we found that the most successful case in order to release data was to her to go to the Supreme Court, which is something that we can't do because Supreme Court costs a lot of money. So now, 6 months later, the Ministry of Finance in Israel is finally give us transaction, and we can actually see what's been going on. Now the challenge is actually how to code this transaction, because they basically code them themselves in numerous names. So that's the challenge. But the fact is that if you go to a specific stakeholder, you can actually get this data. Thank you. More about this. Acerca de esta buena conversación sobre abrir datos de presupuestos. Hugo, te voy a pedir que nos cuentes la siguiente historia. La siguiente historia, bueno, la siguiente historia es INEGI Fácil, como lo pueden ver. ¿Verdad? Como no lo pueden ver, creamos una herramienta que se llama INEGI Fácil en Gobierno Fácil. Esa herramienta se conecta al INEGI. ¿Alguien ha intentado conseguir información del INEGI aquí? ¿Y qué tal es? Bueno, Boris, mi socio, tuvo la idea de conectarse al web service y obtener los datos desde ahí para que cualquiera los pudiera usar. Yo me encargué de diseñar la interfaz para que fuera muy fácil, muy amigable, pudieran compartir los datos. Ahora ya tenemos un API y cuando me preguntan qué puedo hacer con los datos del INEGI, hay un caso puntual que acabamos de poner en práctica con datos del INEGI. Yo soy de Puebla, mi estado es el tercer estado más pobre de la República, está solo arriba de Chiapas y Guerrero, y el gobernador ha empezado a centralizar todo lo que es la cuestión de servicios, mandó a reemplacar todas las unidades, y entonces en esa decisión puso 7, ¿qué son? Centros de canje en 7 municipios de 217. Es verdaderamente frustrante para los que tienen que venir de afuera, pero cuando analizamos la situación, podemos checar la sierra norte de Puebla, que tiene índices de desarrollo humano comparables con los de el Congo, y estos cuates se tienen que mover hasta 2 horas con 45 minutos para realizar un cambio de placas. Es el tipo de datos que se pueden utilizar con el INEGI, ahí pueden encontrar lo que es el parque vehicular, la población, utilizamos lo que es Google Maps para calcular la distancia y luego utilizamos una base de datos que encontramos del índice de desarrollo humano, más o menos por ahí vamos. Hugo, ¿cuáles crees que son los factores más importantes por lo que consideras una historia de éxito? Nos habíamos quedado desempleados, esa es la verdad. Estábamos desarrollando web para una empresa en Canadá. La última vez nos quedamos con una cotización, la cotización desafortunadamente creo que ya no pasó en el último proyecto, y cuando al fin tenemos como la necesidad de hacer algo, empezamos a aprender. Boris se mete a al fin resolver lo del INEGI, yo me sigo construyendo un sistema de inventarios, y cuando Boris saca la primera versión tiene únicamente 2 visitas, nadie la visita desafortunadamente. Pero es un correo del INEGI el que lo salva, y entonces de ahí no paramos. Yo rediseñé la versión 2, trabajamos durísimo y bueno, porque creo que es nuestro caso de éxito, independientemente del premio que nos acaba de dar el IFAI. Cada vez que recibimos un tweet de una persona que nos dice, ya vieron INEGI Fácil, está súper fregón, les va ¿cómo se llama? A ahorrar mucho tiempo. Hay gente que me encuentra y que me abraza y que me dice, muchas gracias por lo del INEGI Fácil. Esos del INEGI Fácil son a todo dar y bueno, básicamente así es como funciona el INEGI Fácil. Y ahora somos Gobierno Fácil, gracias a INEGI Fácil y lo que el IFAI nos va a dar como premio, nos constituimos como empresa. Creo que por eso ese es nuestro caso. Gracias, Hugo. Ahora quiero escuchar una perspectiva más técnica. Paco Meckler, dinos un caso de éxito en las cosas que tú haces. Hola,
¿Muy técnico o técnico a Bueno, medias? un caso exitoso técnico, pero explicado de una forma muy sencilla para todos. Bueno, no sé si conozcan Mejora tu Escuela, pero nosotros en mayo lanzamos un comunicado de prensa donde se presentaba información de la distribución de la nómina magisterial comparada con cuántas escuelas y cuántos maestros había en cada escuela. Entonces, este es el punto final de un análisis que llevó más de 3 meses en realizar. La parte técnica fue encontrar las bases de datos, número 1. Ya que las encontraste, se pueden descargar, te funcionan, porque aparentemente el gobierno piensa que ponerlo en un PDF o ponerlo en un sitio web es abrir el dato y realmente es un dato público, más no un dato abierto. Entonces, para cada sitio, que en este caso fue el CEMAVE, cemave.inegi.org.mx, tuve que hacer un algoritmo para que pudiera extraer la información que sí estaba pública, más no abierta, y hacer una base de datos. Entonces, se juntaron, me parece, 90 variables que te indicaban justamente cuántas escuelas a nivel educación básica existían, cuántos maestros habían asociados a cada escuela. Y por otro lado, se limpiaron PDFs. Los PDFs tenían la base de datos de los maestros, más bien la nómina. Entonces habían 2 archivos, al menos, que eran muy importantes. El número 1 era plaza función, y plaza función te decía un maestro cuánto gana en qué escuela. Estaba como asociado a maestro, escuela. Y había otro que era el que más riqueza de información tenía, que era desasociado a el maestro cuántas plazas tiene. Pero ese era un universo muy grande para mí, entonces tuve que dedicarme a limpiar como 100 PDFs que te decían a nivel nacional en educación básica cuántos maestros había y cuánto ganaban. Entonces, cuando cruzas las 2 bases de datos, encuentras el reporte que se generó, ¿no? A mí me gustaría también recalcar que dentro de la misma historia, o sea, esa es la parte muy mala, porque a nivel técnico me tomó mucho tiempo, yo no sabía hacerlo, tuve que aprender, tuve que buscar, tuve que limpiar la base, estar seguro de lo que se iba a decir. Pero hace una semana nos dieron la base de datos del mismo censo, la base de datos completa, bueno, casi completa, es el 80%, y me tardé 2 días. Entonces tienes por un lado un dato público que no te lo dieron abierto y te tardaste más de 3 meses en abrirlo, y por el otro lado tienes el dato, bueno, era bastante más abierto, porque era en un formato raro, que es un DBF, y abrirlo me tomó 2 días. ¿Por qué 2 días? Pudo haber sido en 1, pero tenía como 500 variables, o sea, 500 columnas por 177,000 registros. Entonces era una base de datos muy, muy grande, que con la tecnología que yo tenía no la podía manejar. Entonces me tardé un día en aprender a utilizar Google BigQuery, y es mágico. Sí, sí. Es mágico, realmente. Entonces, tienes las 2 perspectivas, la parte dura y la parte sencilla, donde ya te enfocas nada más en encontrar la información y no en generarla y después curarla y después cuadrarla y limpiarla, porque aparte de todo, el censo tiene un identificador diferente que los archivos de nómina de la SEP. Entonces, hay complejidades ahí, ¿no? Es que me quedé sin micrófono. Paco, ¿por qué consideras también una historia de éxito, a pesar de que te tardaste tanto tiempo en sacarlo? Yo creo que tiene 2 aristas este proyecto. Por un lado, impulsó política pública. Seguimos trabajando en eso. De hecho, aquí está mi colega Alexandra Zapata, que ha hecho un gran papel en empujar la política pública. Y del otro lado tenemos una plataforma que desde el principio fue pensada para que la persona pudiera encontrar la información en lugar de nada más presentar el dato. Y esto se tradujo a que la gente busca en Google y el 90% del tráfico llega de Google. Entonces, en números más o menos en 14 meses tuvimos 3 millones de visitas, que es un gran número sin contar las páginas vistas, que es un número todavía más grande. Y digo, siempre hay un gap entre que se use la plataforma y que puedas generar un cambio social, pero el cambio social, lleva mucho tiempo y seguimos experimentando, yo creo que todos, cómo fomentar y cómo impulsar el cambio social con base en tecnología. Gracias, Paco. Siguiendo aquí con la línea de educación, Juan Pablo, platícanos el caso de éxito de Codeando México. Bueno, no es de Codeando México, pero es algo que nos gustó haber participado. Y un poquito, son algunos actos que llevan el uno al otro, pero un poquito de background. Es mayo 2013,
Codando México apenas acaba de iniciar como este equipo de hackers que nos gustaba hacer aplicaciones cívicas por diversión y por tratar de hackear al gobierno. Y lo único que había de la iniciativa de gobierno oficial de datos abiertos era una horrible instancia de SparkQL, un endpoint para jalar datos. ¿Quién sabe quién es SparkQL? Yo tampoco. Entonces, se supone que todo el mundo ya debería usar esto, la web semántica y todo, pero bueno, la verdad es que si no tienes ni siquiera archivos en Excel o CSV, pues ¿para qué quieres este tipo de endpoints que ningún desarrollador ni prácticamente ningún ciudadano va a poder utilizar todavía? Entonces, lanzamos una plataforma desde la sociedad civil donde cualquier ciudadano pudiera contribuir Open Data, organización de la sociedad civil, una empresa, hasta los mismos gobiernos se pudieran sumar y empezáramos realmente a formar un movimiento de datos abiertos y pudiéramos encontrarlo de manera sencilla en un lugar que lo pudieras buscar fácil y pudieras tener APIs y double rainbows y unicornios. Y llamamos a organizaciones para que empezaran a abrir datos, llamamos a empresas, llamamos a gobiernos y pues la verdad nadie fue. Fue como una fiesta de un niño no muy popular. Entonces dijimos, pues, ¿por qué pasa esto? No todo el mundo quiere Open Data. Aquí les estamos poniendo una herramienta para que vengamos todos y nos divirtamos con datos. Pero la verdad es que a no mucha gente le importa en ese momento. Las organizaciones de la sociedad civil no está en su agenda abrir datos, a pesar de que los manejen, hagan análisis, un montón de cosas bien padres con ellos, pues sienten que son sus datos. Entonces, a pesar de que sean datos públicos. Y es más o menos un poquito similar a como los gobiernos se sienten, no son datos públicos, pero sienten que son de ellos, no los pueden abrir. Entonces dijimos, ¿cómo realmente vamos a fomentar que se abran datos? Después de un buen de tiempo, ahora sí va la historia de cómo lo que hemos aprendido. Nos manda un correo, grandes amigos del IMCO, una colega de Paco, Alexandra, que coordina el proyecto de Mejora tu Escuela, que estaban haciendo un análisis y les serviría mucho unos datasets datos que estaban escondidos atrás de una forma horrible de esos de los sitios del gobierno, como ya se pueden imaginar. Y pues obviamente los datos que están detrás de esa forma no los puedes descargar de manera fácil. Y era de mucho valor para ella y para el análisis de IMCO y Mejora tu Escuela, el poder tener esos datos. Entonces, como Codando México, pues decíamos, oye, esto está buenísimo, pero bueno, tenemos un montón de proyectos que podemos hacer. Y le pasamos el mensaje a un colega ingeniero químico que había tenido meses ya entusiasta del tema de datos abiertos, como muchos en este evento están. Y ese fue el segundo acto. Le decimos, oye, esta forma horrible, ¿qué podemos hacer con ella? ¿Crees que nos puedes echar la mano? Y lleva al tercer acto, Ricardo, que a lo mejor está por aquí, no sé si está por aquí, pero bueno, después de 2 días nos manda el dataset y lo sube a DataMX, la plataforma que les decía donde antes nadie quería subir datos. sube el dataset y no solo fue útil para INCO, pero también una periodista de educación le comunican sobre estos datos y los utiliza para 2 días después tener una historia en la primera plana del Reforma. Y dijimos, wow, esto pues realmente es muy diferente a como estábamos tratando de hacerlo antes, ¿no? Y lo cual lleva a abrir una nueva sección en esta plataforma en donde es un centro de apertura de datos en donde cualquier ciudadano puede solicitar datos y como tipo Reddit, que tú le puedes dar para arriba si tú también te serviría estos datos o tú también te parece el contexto. Y realmente la lección aprendida acá es darles a los hackers y a estas personas entusiastas, que por cierto Ricardo ahora colabora con nosotros en Codando México tiempo completo, porque es una persona increíble, y darles a estos hackers que no tienen que ser solo desarrolladores, sino gente con un montón de ganas, diles qué es importante, qué datos son importantes y para qué los vas a necesitar y por qué es importante que estén allá afuera, y va a suceder. Ahorita en este centro de apertura de datos tenemos como el recurso más votado, el link al sitio horrible del Congreso con los contratos del Congreso. Entonces, ahorita sabemos que eso es lo más importante que a la ciudadanía le serviría. Y esto realmente te habla de que datos abiertos muchas veces no se trata de cuál es la agenda que el gobierno establece para abrir datos, sino qué es lo más útil para un ciudadano o una organización. Y pues métanse y empiecen a votar en DataMX. Gracias, Juan Pablo. Sergio,
Te voy a cambiar un poco la pregunta, pero sé que te gusta contestar esto. ¿Cuáles son los puntos comunes que tú ves en los casos de éxito de abrir datos desde la sociedad civil? ¿Cuáles son esos puntos que en lo que tú también has hecho en tu trabajo de Social TIC, ves cuando un hacker cívico es exitoso, una asociación civil es exitosa, qué es lo que tienen que hacer? Gracias. Cuando Paulina nos contactó y nos escribió para decirnos que participáramos en esta sesión, yo me preguntaba, bueno, ¿qué demonios voy a hacer aquí? Social TIC en realidad no desarrolla tecnología, básicamente realiza capacitación e investigación, ya les decía, y estos 3, 4 ejemplos hablan perfectamente cómo la parte técnica debe de interactuar cuando estamos hablando de datos. Y en ese planteamiento de lo que yo no podía hacer o no podía aportar a la plática, entonces traté de ir del otro lado del espejo y retratarme en donde sí podía poner el dato, donde sí podía yo abrir el dato, que es la parte un poco más humana, ¿saben? Un poco voy a tenerme antes de contestar la pregunta. Y yo decía, ok, si yo no voy a poner la parte técnica, entonces vamos a poner la parte más humana del dato, que es, finalmente el dato abierto no es más que un estándar técnico. ¿Sí? Está diseñado para interoperar en computadoras y demás, y después se adereza con algunos principios o con algunas buenas prácticas, como puede ser metadatos y demás, pero finalmente sigue siendo eso, un estándar técnico para que otros hackers justamente lo usen y desarrollen aplicaciones como las que ellos están haciendo. Pero ¿qué pasa cuando el dato no está? Ni siquiera existe, ni siquiera podríamos hablar del dato, ni siquiera vamos a pensar que el dato está abierto. Y eso me llevó entonces a recordar una anécdota que ahora mismo estamos construyendo con una organización que se llama El Caracol, aquí en México, que particularmente es una organización a quien yo admiro mucho porque trabaja con poblaciones en situación de calle, básicamente homeless. Esta organización se dedica a brindar asistencia legal, asistencia médica y otro tipo de asesoría a personas que, pues sí, literalmente viven en la calle. Y cuando nos contactaron precisamente para enterarse y adentrarse en este mundo de los datos abiertos, nos decían, Sergio, Social TIC, ¿qué podemos hacer? Cuando nosotros vamos a recursos como INEGI, cuando vamos a otros portales, no existe el dato. Nadie está reconociendo la situación de las poblaciones en situación, nadie está reconociendo cuál es el estado de las poblaciones en situación de calle y por lo tanto no tenemos datos para demostrar cuál es la problemática que existe ahí. Y ahí fue donde nosotros nos planteamos que hay que humanizar el dato. Entonces, como no existe el dato, hay que construirlo. Y empezamos, de hecho ese acompañamiento inició a principios de este año y es del día que todavía no termina y seguramente no terminará y por mí mejor porque además me encanta trabajar con ellos. Ese proceso de humanizar el dato es literalmente construir la información que en ese momento no existía y si existe, una vez que se haya recolectado, cómo y para quién le va a servir, que entonces es la trascendencia del dato. Más allá del estándar técnico en el que se entregue, ¿cuál es la información que va a resultar útil para poder demostrar N o Y causa que se necesita cambiar en este entorno tan complejo? Seguramente si ustedes estuvieron ayer, si ustedes estuvieron presentes en la conferencia en la Ciudadela y caminaron alrededor de la zona, pudieron localizar, si es que no los ignoraron, a muchas de las personas a las que el Caracol atiende. Esas personas que estaban en situación de calle alrededor del espacio. Y tal vez ustedes nos han preguntado o no saben, porque nadie tiene esa información, sobre cuál es su condición en temas de servicios de salud, si es que hay alguna institución que los está atendiendo, si es que actualmente los hijos de esas personas, porque también tienen hijos que viven también en la calle y que viven en condiciones también precarias, están accediendo a servicios de educación. Y si es así, ¿qué calidad de educación tiene? Es ahí justamente donde empezamos a encontrar que el dato técnico, tiene que ir ligado directamente a una causa específica. Ante la incapacidad de los gobiernos de liberar datos, la lentitud con la cual se está liberando el dato y también la pobre oferta temática que existe en el dato, entonces sociedad civil y grupos como los que estamos aquí enfrente tenemos que tomar las riendas y empezar a liberar el dato de otras formas, no solamente desde el scrapeo, no solamente desde lo que hace por ejemplo INEGI Fácil, que es facilitar la plataforma, o lo que hace IMCO con visualizar y acercar el dato a las personas, sino también desde la construcción del dato mismo para el beneficio común. Es ahí justamente en donde este caso de éxito a mí me cobra mucho más sentido, bueno, me cobra sentido para poderlo presentar, porque entonces nosotros no buscábamos el dato técnico, buscábamos la utilidad del dato. Acercándome a la pregunta, Pau, ahí definitivamente yo diría que los hackers
en su habilidad, en su gran habilidad de desarrollar, de mantener plataformas y sobre todo también de manipular el dato, yo creo que una de las cosas que de pronto se ha ido perdiendo ha sido la sensibilidad del tema para el cual van a trabajar el dato. Sobre todo si estamos hablando de esto, de la teoría del cambio social. ¿A quién va a beneficiar mi plataforma? ¿Cuántas utilidades debe de tener? Y finalmente, ¿quiénes lo van a usar? Es ahí donde estos pequeños ejemplos que ahora venimos a compartir han cobrado éxito porque se han planteado objetivos, sí, altos, pero con resultados muy concretos, indicadores muy fáciles para poder medir cuántas personas están accediendo a la educación en el caso de IMCO, cuál es la calidad de esas escuelas, si tienen servicios completos. En el caso de INEGI, pues simple y sencillamente facilitar un sistema que actualmente es horrible y complejo. Y en el caso de Codeando México, pues también, que simple y sencillamente es abrir más datos porque se están necesitando. Reitero, todo esto en la visión de que finalmente en cuanto a ejes temáticos y disponibilidad de la información, pues la oferta no se está generando al ritmo que la demanda se está exigiendo. Gracias, Sergio. Yo me gustaría continuar con algo que yo les pedí también que prepararan a los panelistas, una historia de fracaso, algo que hayan intentado hacer pero no salió y que nos compartieran un poquito de por qué no salió y que aprendiéramos de eso, ¿no? Entonces, por cuestión de tiempo no todos van a poder compartirlo, pero voy a escoger a los dos que creo que vale la pena más que compartan su fracaso y después vamos a cerrar con consejos. ¿Cuál es el fracaso más grande? El fracaso que más me gusta. No, pero bueno, vamos a compartir dos fracasos entre nosotros y después vamos a cerrar con preguntas. Mor, ¿nos compartes cuál es tu caso de fracaso que te gustaría compartir con la comunidad? So it's actually connected to Sergio's story about data being collected by organization and not by the government. So we try, again, I'm going to Israel, it's my country, but it's really close to Latin America. You don't even know how. We have reports that's coming from the government once a year in order to monitor socio-economy levels and to see how to improve this socio-economy level. And in 2011, we had big riots about it and protests, so they decided to make a whole big fiesta out of this report and try to make citizens to come and put their voices in and make their own decision of how the report will look like. So it was like, hey, we are doing e-government, come and help, which is already make a big red bulb around your head, like thinking government wants to hear from you all of a sudden. And 9 months later, we decided to monitor and see with all of this 120 recommendation that the government did in a year, how many of them actually been implemented. So at that point, we have a minister for open data. At that point, we don't have it anymore. The government changed, which is part of the story. And he came to us and he said, you know what? I also want to do it with you. So we looked at him suspicious, like, we always ask you for favors and you never come. Why now? And we said, okay, we'll go with you. We'll try to actually understand and monitor it and give us the data set. And he was like, there's no data set. Like, what are you speaking about? You need to create a data set. And we are all hackers. We are not really hackers. Like, we are hackers, but not content people. So we went to the government and we had to go office by office and ask them what they did and what they didn't do. And they looked at us and said, we never monitor it. So make you ponder, why does the government make a report if they're not going to monitor it? So after 3 long months of going from one office to another, finding the person who is actually doing whatever needs to be done, we published the report and the government on a government domain. Problem is that the government wasn't really happy with the report because they only did 30 out of 120 recommendation in a year. Makes you think. So we said to ourselves, okay, we'll come to you a year later and we try to see, maybe you improve, maybe you've done something. And then came the elections. And then we didn't have a minister of open data again. So the biggest failure here is that if you don't, government can be a partner, but government can also be changed really easily. And you need to find the people that will help you to monitor it. And if the government itself doesn't monitor its own needs, what does it mean about us as civil society? And we find it really hard to go to them and tell them to monitor if they didn't know what to monitor. So our biggest fail in that app, which actually had lots of views in its first year, it had 1 million views.
the second year that the election started, we couldn't even do anything because the government didn't want to cooperate and we had to ask people. So I think that the stakeholders sometimes can be a bit of a problem if they, like if government themselves do not know what they want to do and how to do it. But it's an important lesson to us to think how to monitor it better. Gracias, Mor. Al azar voy a escoger a Hugo para que nos, nos comente su otro fracaso. Ok, bueno, yo voy a seguir sobre INEGI Fácil. A mí me gusta mucho el caso de INEGI Fácil porque en realidad es el que nos trajo hasta acá. Les comentaba hace un rato, Boris empezó con la versión 1, ¿no? La versión 1 me parece técnicamente buenísima. Es genial, cuando me la muestra es un, lo logré, me conecté al INEGI, lo logré. Y entonces en ese momento decidimos cómo se va a llamar el sitio, con unas chelas, para variar. Y entonces de repente él, no hay visitas, entonces yo le ayudo un poco con el arreglo del diseño, pero no hay visitas. El sitio estuvo a punto de morirse, él lo tenía en Amazon, en un servidor dedicado. Y decide, ¿saben qué? Lo voy a matar. Ya, adiós. El mail, como les comentaba, lo salva, pero también hay otra situación que lo salva. Yo en Puebla veo mucha apatía por parte de los ciudadanos. Nosotros fuimos muy afortunados por llegar en el momento adecuado. Noé, que anda por aquí, y el buen Pepe, que no sé si está por acá, organizaron un evento en el cual llevaban a los chicos de Codeando y a SocialTIC. Cuando ellos vieron el proyecto, yo le insistí mucho a Boris, llevar a Boris a un evento es muy complicado, no le gusta como socializar mucho en ese sentido. Entonces, no está aquí de hecho, entonces le dije, va a haber mezcales, va a haber alcohol, vamos. Entonces dijo, bueno, sí, eso sí suena a un evento de programadores, vamos. Y entonces cuando SocialTIC ve el proyecto, el consejo que le dan a Boris, no lo mates, tienes un proyecto enorme. Y entonces Boris, entre el calor del alcohol y los tacos árabes y la plática y la emoción, me dice, tú eres el único diseñador que me va a ayudar, te ofrezco la mitad de nada del proyecto, 50-50, ¿qué te parece? Boris me ha ayudado a mí desde años, desde que estamos en la universidad con proyectos, siempre lo hizo de amigos, entonces dije, bueno, ahora yo te ayudo. Cuando lo logramos con el diseño, trabajamos durísimo, nosotros siempre bocetamos, hacemos pruebas, nos enfocamos en el usuario y logramos sacar la versión 2 y la versión 2 llega hasta esto, pero aún así considero que es un fracaso porque nuestro objetivo era que la gente, los diseñadores y los programadores usaran la herramienta. Todo el código de INEGI Fácil es open source, cualquier persona lo puede descargar, lo pueden reutilizar en sus proyectos. Nuestra idea era que más diseñadores utilizaran la información del INEGI Fácil, como estas gráficas que ven acá. La gráfica que se obtiene allá es la que sacas con CSV y ya es más o menos como pimpeada, como arreglada con diseño. Pero desafortunadamente los diseñadores no se nos han acercado, los programadores menos, entonces ahí creo que nos ha fallado ver cómo hacer ese enlace. Lo que estamos enfocándonos ahora es tratar de contar historias que tengan que ver con la gente, como lo que les mencionaba de las placas. Creemos que ese es el camino. El INEGI contiene toda la historia de México, tiene censos desde la época de Porfirio Díaz, todo el siglo pasado y el que está empezando. Ahí está toda la información, o sea, ahí se puede ver toda la historia de México. Y desafortunadamente no hay más gente utilizando la herramienta. Creo que ese es nuestro mayor fracaso en realidad. Gracias, Hugo. Pues ahora para cerrar, me gustaría que cada uno de ustedes nos compartiera 1, 2, 3 consejos que le darían a una asociación civil que se viniera a parar enfrente de ustedes y les dijera, quiero empezar a abrir datos. ¿Cuáles son los 2 consejos que les darían para empezar o para asegurarse que tengan éxitos en su organización? Paco. Bueno, a mí se me ocurre una metáfora que escuché de Joel Gooding hace como un mes o mes y medio, que dice que en realidad hay 3 personas diferentes del consumo de datos. Número 1 es el turista, o sea, es una persona que llega, ve el dato y se va. Realmente no le interesa tanto, pero él puede ser curioso. El número 2 es el granjero, que sería algo parecido a las ONGs. Realmente no tienen capacidad de generar un dato, pero ellos consumen datos. Y el tercero es el minero. El minero, bueno, somos todos nosotros, menos tú, que generamos datos y todos somos parte del ecosistema, pero no todos tenemos que hacer todo. Al final lo que impacta socialmente es
es lo que se le pueda transmitir al turista, porque a la gente datos desde 1900 no sé qué hasta ahorita, la verdad es que le da igual. Lo que le importa es ver el cambio, lo que a él le afecta, algo muy pequeño, algo muy puntual, algo muy cercano. Si piensan en grandes cosas, yo creo que deberían de replantear el problema. ¿Sigo yo? Híjole, hay muchos aprendizajes en todo esto que se pueden traducir en consejos, buenas prácticas y demás, pero me gustaría reducirlo un poco a la proyección. Definitivamente no es fácil adentrarse al mundo de los datos abiertos, hay que reconsiderar cuáles son los pasos, pero también desde sociedad civil hay que asumir una responsabilidad. Lo cierto es que coleccionamos mucha información, la procesamos, pero estamos siendo muy envidiosos al compartirla. Y eso en verdad se vuelve verdaderamente frustrante para quienes están justamente trabajando datos. A veces uno se pregunta cuántas veces hay que abrir el mismo dato, cuántas veces se ha hecho la misma labor y cuántas veces podríamos aprender de los fracasos de otros. Entonces ahí tenemos que replantearnos qué es lo que se está haciendo desde nuestras organizaciones, revalorar la información que tenemos y ponerla a la disposición, porque también eso habla mucho de la capacidad de sociedad civil para articular nuevas acciones de incidencia. Otro de los grandes aprendizajes de esto es que el fracaso está presente y que es lo único garantizado. El hecho, tal vez, de adentrarse al mundo de datos abiertos, como ya lo decía, y como le decía Paco, y tomar tu rol, no te garantiza éxito en nada. Así que si ustedes perseveran, si ustedes se deciden a replantearse todas estas cuestiones de qué implica para la organización trabajar datos y están convencidos de eso, la realidad es que entonces empiezan a buscar colaboración de expertos que les van a ayudar a hacer el camino más sencillo. Solos, las organizaciones solas, no van a lograr en mediano o corto plazo avanzar en este ecosistema tan complejo que resulta trabajar o adentrarse al mundo de los datos abiertos. That's connected also to user stories. That's connected to user stories. Like, who are we speaking to? How are we going to speak to them, and what they're going to do? Like, most people do not want to look at our data, but we have mediators, which we need to use wisely, and we need to speak to them a lot. And we know, and my colleagues here in the audience will say as well, that we have a problem to connect, like Sergio said. So we need to think about those user stories and see if outside of the crowd, send an email. There's lots of lists around. I'm probably sure that Mexico City has one, but there's a lots of lists around in the world, because the problem of Latin America also problems in other regions in the world. So we need to learn from others' failures and successes, but also think about those user stories and how we're gonna get the exact person from civil society or from government, from wherever, in order to help us to get this data. And it's gonna take us a while, but at the end we'll do it. We just need to remember that it's slow. And if it will be fast, it's probably going to have a problem in the end of it. So remember that. Bueno, el único consejo que le doy a todo el mundo que me pregunta es leer, 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 hacer, 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 hacer. Bueno, a ver si aparece él es Joel Girin, el que estaba citando a nuestro compañero. Ayer estaba en Condatos y fuimos corriendo a abrazarnos y a tomarnos una foto y a pedirles que nos autografiara el libro. Él es el autor de Open Data Now, entonces yo les recomendaría que leyeran ese libro y que leyeran también otro libro que es Visualize This, de Nathan Yao. Es buenísimo. Y además les recomiendo mucho que se acerquen a sociedades o asociaciones que están como por acá, codeando SocialTIC. Les van a hacer más ligero el paso y el salto y los van a ayudar y los van a asesorar para que no se pierdan. Es todo. Gracias. Juan Pablo. Yo por último, dos nada más, muy puntuales. Uno es, asóciate con uno o si puedes más periodistas. Creo que te ayudan muchísimo a empujar realmente para crear historias muy interesantes, buenas o malas, sobre el contexto de lo que estás haciendo. Y bueno, siempre es bueno para que te ayuden a definir tu propio mensaje. Y la otra es diseña con datos. Siempre que estés prototipando, haciendo mockups, pensando en una nueva idea, en una nueva historia, utiliza los datos reales para estos prototipos, porque realmente eso, además de que te empuja a obtener y abrir datos, te ayuda realmente a pensar en la interacción final de el usuario, que es el ciudadano. Entonces siempre, en vez de poner lorem ipsum y cosas por el estilo que tú crees que así se va a ver, realmente va a cambiar la cosa y diseña con datos.
Gracias a todos. Y bueno, ya tuvimos una muy bonita plática nosotros y quisiera escuchar al público, a las asociaciones civiles que están ahí y a los hackers cívicos. ¿Qué preguntas tienen? ¿A quién? Y empezamos aquí con... van a pasar un micrófono. Y por favor, dinos tu nombre, a qué te dedicas y cuál es tu pregunta. Hola, mi nombre es Leonor Gómez, hago cosas de investigación, también soy periodista y también trabajo en un ayuntamiento en el área de comunicación social. Entonces, yo les quería preguntar, porque este foro ha sido buenísimo, porque amplía nuestra visión y nos aporta muchas ideas, pero me voy muy triste porque la conclusión es que la brecha para que llegue a los ayuntamientos o a los estados, pues parece así como lejana, ¿no? Y la verdad es que en un ayuntamiento la información que no se le está dando a conocer a la sociedad es muchísima y existe mucha opacidad y sobre todo no hay esta cultura política para que el alcalde diga, sabes que te voy a dar a conocer estos datos porque es mi obligación, son datos que se difunden de oficio. O sea, la verdad es que la situación es lamentable, ni siquiera estamos llegando a difundir información de oficio. Entonces, ¿cómo ven este escenario y qué podrían aportar desde donde están a las personas que estamos en las ciudades para que esto llegue? ¿Alguien quiere tomar la pregunta? Es cierto, es muy triste. La realidad es que el contexto mexicano, y me parece que no estamos muy lejanos de lo que pasa en toda Latinoamérica, es que las municipalidades, que son quienes gestionan finalmente los recursos finales hacia el ciudadano, y además con quien el ciudadano tiene mayor interacción, porque debería de ser quien solucione los problemas más inmediatos. Finalmente esa es la autonomía que se plantea en el diseño de este modelo. Esos contextos no están ayudando al Open Data. A veces se cree que el Open Data debe ser Big Data y cosas por el estilo. Yo creo que también ahí es un tema de voluntades políticas, ya lo marcabas, y esas voluntades políticas a veces están mucho más estrechas a la opacidad que quieren los mismos ayuntamientos mantener antes de abrir los datos. Creo que ahí lo que es un punto de vista un poco más personal. Lo que se debería de mirar es cuál es la utilidad que un municipio le va a dar a sus ciudadanos, a sus habitantes, al abrirles determinados datos. Me parece que ahí las capacidades técnicas de muchos municipios para trabajar con este tipo de infraestructura no existen. Conozco muchos casos en donde verdaderamente ni siquiera tienen equipos de IT, prácticamente todo está outsourceado y demás. Entonces, cuando llegan políticas públicas de alto nivel que bajan hacia los municipios y les obligan, les exigen aperturar datos, pero si estamos hablando de un municipio en una ranchería, pues pierde total sentido, ¿no? Ahí es donde se está hablando de la poca eficacia del gobierno por accionar conexión con el ciudadano y sus necesidades, entenderlos, en lugar de solamente cumplir reglamentaciones que a veces terminan por entorpecer la dinámica natural de gestión y la administración pública. Entonces, ahí yo creo que hay que considerar muy bien cuáles son las capacidades de cada uno de estos grupos, dimensionar correctamente los proyectos y entonces, en base a esa evaluación, determinar cuál sería el plan de acción sobre aperturar datos y qué tipo de dato va a beneficiar a quienes participan o viven en tu municipio. ¿Alguna otra pregunta? Todas esas asociaciones civiles que estaban por acá, que tenemos una pregunta. Ahí yo nada más quería agregar algo de lo que comentó Sergio para los ayuntamientos y las ciudades. Yo creo que también ayuda muchísimo tener organizaciones civiles en las ciudades que están están enfocadas en sacar los datos desde ahí, porque es lo que ejerce presión hacia el gobierno y es un proceso largo, pero muchísimas veces la organización local, nosotros lo hemos visto en Monterrey, es la que más puede ayudar a que se vayan abriendo esos datos poco a poco, pero puede funcionar mejor. La pregunta, Eric Huesca,
de la Fundación para el Conocimiento y Cultura Digital y de la Academia Mexicana de Informática. La pregunta es un poco comentario, pero sí quisiera ver la posición de los chicos que están allá, y que es, el dato debe ser crudo. Todo lo demás que nos están platicando es la interpretación del dato. Y esa responde a una ideología y a una heurística específica. Creo que la lucha debe ser porque el dato, tal como se produce en el momento en que se produce, esté a disposición. ¿Cómo lo interpretamos? Si ponemos sitios bonitos, herramientas para hacerlo, esa es otra historia. Esa es la historia de crear información. Y me preocupa la tendencia a pensar que datos abiertos es crear infografías y crear herramientas para tener información acerca de los datasets. Los datasets para mí deben ser crudos, tal como se producen, en el momento en que se producen y donde están. Y ahí no tiene que ver si es mucho, poco o mayor la infraestructura tecnológica o si está outsourceada o no. ¿Cuál es la posición que tienen ustedes al respecto de esto? A mí lo que es la cuestión de datos, siempre me gusta verlo como una bolsa del mercado. Vas al súper y la llenas, pero eso no quiere decir que ya tengas la cena preparada. Compras todos los ingredientes. Entonces, lo que tú hagas con los datos es siempre tu responsabilidad. Obviamente, siempre tu formación va a determinar qué haces. Lo que yo recomiendo siempre es encontrar una historia. Lo que hacemos en INEGI Fácil es que todas las búsquedas que ustedes hacen de indicadores las pueden exportar en CSV o en JSON y se las pueden llevar y armar sus propias interpretaciones de esas historias. Básicamente creo que la visualización es la mejor manera de contar una historia para que sean asimilables, pero el dato abierto lo seguimos dejando ahí por si alguien lo quiere reinterpretar o lo quiere manejar de otra manera. Yo justo hoy platicaba con Pepe Flores acerca del tema, que es un poco la mala noción de qué es el dato abierto. Si el dato abierto no es un fin, sino es un insumo. Y más bien para encontrarle la utilidad tendrías que pegarle al menos 4 conceptos, que sería gobierno abierto, el dato abierto, datos grandes y alguna de estas tecnologías para procesar. Incluso podrías pegarle un quinto, que sería el Internet de las cosas, en el aspecto de que puedes generar datos muy grandes, pueden estar vinculados en gobierno abierto, en ciudadanía, y en el conjunto encuentras la información. Pero sí coincido en que hay una mala interpretación de que el dato no es información, o sea, el dato es dato, y más bien tendría que enfocarse gran parte de la plática a el cómo vas a abrir el dato, porque es un tema. No es lo mismo hablar de salud que hablar de educación, que hablar de seguridad, y cada uno de ellos requiere un tratamiento y va a requerir una apertura diferente y una presentación ante medios diferentes. I think that also raw data can be good and everyone can interpret it in a very, very perfect world. But in our world, when we have the first digital divide of people who have internet, who does not have internet, and the second digital divide, who are the hackers, the people who know what to do with this data, and most of the world who does not know what to do with this data, we have this intermediate. And maybe us as civil society should try and give more opinions to this data as well. But that's a different challenge to know how to look at this data and how to get it. But we need to remember that, because it's not everyone almost has a cell phone, everyone knows how to use the internet, but how to code it and how to take it and what to do with it, that's our second challenge. So we can have it in raw as much as we want, but if we don't know what to do with it, then it shouldn't be there. We need to think as civil society how to make this data something. Or, like, it is information, by the way, it's just information that does not go to the places we want it to go. So vamos. Soy Grace Quintanilla, directora del Centro de Cultura Digital de Conaculta. Yo creo que estoy de acuerdo contigo, Eric, pero también hay un lugar en el que tenemos que tener muy claro que la información
los datos que se generan también ya traen una carga de una necesidad o un deseo de ponerlos por ciertas comunidades. Entonces, si queremos, como sugería bien hace ratito Sergio, humanizar esto, tenemos que entender el dato así también, no nada más como raw data, números y demás que están ahí para ser interpretados, sino que nos están hablando cuando son generados por las propias comunidades, por organizaciones civiles, por grupos pequeños, tienen en su poder, ¿no? La generación de esos datos. Y eso ya trae ahí otra cosa que viene junto con el data y que viene junto con lo duro, con los números, ¿no? Y por ejemplo, a mí lo que más me interesa, yo sé que gobierno obviamente tiene que abrirse más, quienes entendemos esto dentro del gobierno somos como evangelizadores, nos interesan buenas historias para que pierda el miedo otras personas de gobierno a abrir los datos y todo, pero a mí en lo personal me parece que los datos, mientras más los esté generando la población civil, las ONGs, las comunidades y demás, más ricos van a ser y más valor van a tener, incluso en su estatus de dato duro, de raw data, ¿no? O sea, sí tiene un valor distinto, aunque sea lo mismo, ¿no? Bueno, en Cuidando México somos ahorita 10, pero empezamos con 3 personas, básicamente un developer y bueno, todos éramos desarrolladores al principio, ahora ya no, pero lo único que ocupas es tener voluntad y meterte a escuela de datos. Yo creo que no hay un perfil como prototipo de la persona que debe ser para abrir datos. Yo creo que ahorita hay demasiados recursos para aprender a programar y el hecho de que te guste y quieras, yo creo que lo puedes lograr. El proyecto de Open Data son 3 personas, yo creo que no necesitas más, no necesitas un ejército, pero como les decía hace ratito, sí sería muy bueno realmente abrir estas prioridades para la comunidad y saber qué datos es lo más importante para que no te eches toda la carga tú como equipo en Paraguay, que realmente te apoyes en saber qué es lo más importante y vayan de poco a poco. Y a veces no se trata de tener 200 datasets, se trata de tener 3 muy buenos y que entiendas el contexto de ellos para generar gran impacto. Y como decían también por allá, no mucho Open Data, la mayoría no es Big Data. Sí hay definitivamente grandes cantidades de datos, pero puedes empezar con pequeños CSVs. ¿Puedo agregar algo? Sí, claro. En Gobierno Fácil tenemos un equipo muy grande de 2 personas. Los 2 somos diseñadores, no tenemos una formación técnica. Nos graduamos de la universidad como diseñadores y Boris dice que es ilustrador. Entonces, solo es cuestión de que te decidas hacer algo. Sí, igual, solo como un comentario de cierre y uniéndome un poco a la plática que teníamos hace un instante, creo que en esta carga de intencionalidad de la que se habla cuando se diseña el mismo dato, a veces estamos transitando en conceptos como muy, muy extraños, ¿no? Desde el diseño mismo el dato ya tiene una intención, un propósito, y que a veces pues nos esforzamos por reinterpretar o nos esforzamos inclusive hasta por cuestionarlo desde el origen, ¿no? Cuando en realidad deberíamos no batallar contra el río, sino nadar con él y empezar a ver qué es lo que está pasando con el dato. Otro de los elementos es que, y creo que además en el panel, no sé si lo notaron, se habla mucho del Open Data como exclusivamente gobierno, ¿no? El Open Data, a veces se confunde mucho el Open Data ligado 100% a gobierno, cuando en realidad no. De hecho, ayer en una plática con Paco, una cosa de café de esas que los ñoños todo el tiempo hablamos de datos, platicábamos que tristemente el dato, el Open Data, el concepto Open Data es solamente eso, es un aspecto técnico y que si lo cumples bajo los esquemas de las 5 estrellas, pues ya estás del otro lado. Y después se aderezó con todos estos lineamientos basados en interoperabilidad, en documentación del dato, en credibilidad, etc, etc, etc.
pero creo que debemos de desligar correctamente y empezar también a cuestionarnos este elemento casi espiritual del Open Data, ¿no? Que dice que el Open Data va a generar mayor transparencia, mayor economía, mayor gobierno electrónico, cuando en realidad es que una cosa no depende de la otra. El dato es el dato. Por favor, siempre vayamos a lo esencial. El dato es el dato. Entregado por gobierno, entregado por sociedad civil o scrapeado de internet, el dato solamente es eso. Y entonces los elementos que gestionan o actúan para que entonces se genere todas estas promesas de pronto de las que hemos hablado del Open Data, están en otro tipo de pláticas o en otros niveles, ¿no? Entonces ahí, por favor, creo que debemos de mantener siempre la conversación en qué es lo esencial del Open Data. So just for the question of what skills do you need in order to open data? So I did a small research as part of my thesis in Oxford, and we used the index. The index basically takes a country and give it a score of how it opened according to data sets. They're government data sets, different ones. Unlucky, we don't have a lot of Latin America, so we couldn't put Latin America on it. So come and see me later in order to put Latin America on the map. But we did on Europe, and we basically took the score of a country and how open it is, and we tried to see which kind of civil society organization makes it more open. So we looked at hackers, we looked at advocates, we looked at e-government, we looked at researcher, and we looked at economists. And we found out, which is actually not that surprising, that the more hackers and a hackers organization you have in a state, the more open the state is. Because the hackers know to tell the government exactly what they need. And you get it, yeah. And if you live in Norway, by the way, if you live in Northern Europe, you'll be more open than the Southern of Europe. Why? Because you have less hackers. If you live in Eastern Europe, by the way, you have more hackers than the West of Europe. That's a weird thing. But you can see that the more hackers you have, the more open the data. Does it mean that the public use it? We don't know, because we know how open it is. And now we need to think about new metrics about, okay, we use that, the raw data, we got it out, how actually civil society makes a change with it. And the index is good to see what is open, but it's not still good to see how we use it. So if you have any ideas of how we can check it in the future, I'm sure there will be lots of people here who will like to speak about it later. Pues muchísimas gracias a todos. Por mí nos quedábamos aquí toda la tarde, pero no depende de mí. Así que muchas gracias a todos. Vamos a estar aquí afuera por si se quedaron algunas dudas y gracias.